Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda conferencia o webinar o conferencia online de Finanzas Lab. Acá me acompaña nuevamente Patricio Crespo, parte del equipo. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por seguirnos y muchas gracias también por ayudarnos a difundir nuestro proyecto de educación financiera finalmente. Queremos impulsar la inteligencia financiera y en este tramo del proyecto estamos trabajando con el concepto de la inversión inmobiliaria. ¿Ya? Creemos que es una muy buena puerta de entrada al mundo financiero. Así que, hola Patricio, ¿cómo estás? Hola Nicolás, hola a todos. Gusto tenerlos nuevamente y hoy día vamos a partir con unos temas nuevos que Nicolás les va a presentar ahora, así que qué bueno que se han sumado más personas en sus casas, así que bienvenidos. El primer tema que queremos plantear es una duda que nuestros amigos y nuestros seguidores nos han preguntado sistemáticamente y tiene que ver con que generalmente cuando uno ve las alternativas de inversión o los cursos que hay disponibles o las páginas, etcétera, los grupos que promueven la inversión inmobiliaria, la mayoría habla sobre proyectos nuevos. Muchos de ellos incluso son proyectos que están en verde, que son proyectos que todavía no se comienzan a construir. Pero lo que nadie aborda es el tema de las propiedades antiguas, ¿ya? Esto es como parecido a lo que uno habla de los mercados de los automóviles, ¿cierto? Que está el auto 0 kilómetros y está el auto usado. Y ustedes en sus casas ya irán dándose cuenta que hay algunas ventajas interesantes, tanto para autos 0 kilómetros como también para autos nuevos. Y queremos abordar ese tema hoy día con Patricio, porque Patricio se ha especializado también en el tema de inversión inmobiliaria en propiedades con uso, o sea, digamos que ya tienen años ya de funcionamiento y queremos un poco develar cuáles son las claves de ese tipo de negocio. Bien. Bueno, para partir, comentar que toda la información que existe principalmente viene desde inmobiliarias o a través de brokers. Entonces, las alternativas que ellos ofrecen, Nicolás, son alternativas desde etapas tempranas de un edificio, por dar un ejemplo. Entonces, viene en blanco, en verde y luego entrega inmediata. Entonces, dentro de la gama que te ofrecen, están siempre hablando de una propiedad nueva. Entonces, hay mucho más que eso. Hay mucho más que eso y hay un mercado muy interesante que también es el mercado del usado. El usado tiene ventajas que el nuevo no tiene y viceversa. Entonces, hay que analizar todas las alternativas que tú tienes. Entonces, cuando tú analizas, yo quiero invertir, la idea es que nosotros podamos entregar un abanico completo de alternativas. Y como te digo, el blanco tiene algunas ventajas, como por ejemplo dar un pie en cuotas, como por ejemplo. Sin embargo, el usado también tiene algunas alternativas. Y también hay algunas fórmulas en donde tú, sin tener necesariamente un pie, puedes comprar una propiedad usada. Vamos a hablar inmediatamente de esa fórmula, un poco explicarle al público qué tiene que ver con conceptos financieros. Cuando ustedes analizan o comparan entre propiedades usadas y propiedades nuevas, tienen que entender el concepto de oferta y de demanda de inversionistas. Les voy a explicar. Mientras mayor sea la cantidad de demanda de inversionistas, o sea, mientras mayor es la cantidad de inversionistas que están observando una propiedad, lo más probable es que el precio de esa propiedad esté más ajustado a su valor real. ¿Ya? Es decir, si 100 personas están observando un mismo proyecto, lo más probable es que el precio de ese proyecto se ajuste a esas 100 personas que están observando esa propiedad. Eso ocurre mayoritariamente con las propiedades nuevas, porque lo que está pasando es que los brokers y los corredores, para poder potenciar sus ventas, están comenzando también a hacer actividades de inversión, o sea, actividades de capacitación o de promoción de inversión inmobiliaria con el objetivo de promocionar sus propios departamentos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la ventaja del departamento usado o de la propiedad usada? La ventaja es que hay una menor cantidad potencial de inversionistas que están observando esa propiedad, por tanto hay más oportunidades para poder encontrar algunas propiedades que tienen ventajas de precio. Es decir, que tengan, digamos, algunas ventanas de negociación en donde se puedan extraer algunos millones a través de este proceso de negociación. En cambio, si ustedes van y trabajan o negocian con un vendedor de sala de venta, obviamente que la negociación va a ser más dura, ¿cierto? Y va a ser más difícil. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de las propiedades usadas, que nadie habla,
porque nadie habla, porque no les conviene mucho hablar, porque les conviene vender propiedades nuevas, pero una de las grandes ventajas de las propiedades usadas es que precisamente hay muchas oportunidades en la calle para encontrar buenas posibilidades de negociación y digamos, en la compra de esa propiedad tomar una ventaja de algunos millones, ¿cierto? En la inversión. Así es. Bueno, aparte de lo que tú ya comentas, también hay muchos temas que con respecto a una propiedad usada. Por ejemplo, tú una propiedad usada la puedes ver antes, es algo tangible, puedes conocer cómo funciona la comunidad de un edificio, de un departamento, puedes saber cuáles son los problemas que tiene y te pone en igualdad de condiciones frente a una negociación con quien está vendiendo, que probablemente también es una persona individual. Entonces hay diferencias, pero considerables respecto al proceso que uno tiene versus una inmobiliaria, por ejemplo, en donde obviamente la capacidad de quien compra uno o dos es absolutamente diferente versus una inmobiliaria. Bien, perfecto. Entonces ahí también hay una ventaja, ¿cierto? Que es realmente interesante el hecho de que tú compras en un proyecto en blanco. Hoy día en Chile no es muy probable, ¿cierto?, que ese proyecto no se ejecute. Yo creo que eso es relativamente cierto. Pero lo que no es cierto es ver, por ejemplo, cuáles van a ser las condiciones del proyecto en global, cómo se va a afectar el tránsito, por ejemplo, cómo va a ser la comunidad. Y todas esas cosas son factores que finalmente impactan en el valor de la propiedad en el mediano y largo plazo. Cuando tú compras una propiedad que ya está usada, tienes la posibilidad de ver todos esos factores externos para poder, ¿cierto?, efectivamente estar un poco más seguro y hacer una mejor decisión de inversión. Ahora, para que no nos quedemos tan general, te quiero preguntar, Pato, ¿de qué forma uno se aproxima a esta inversión? Porque la mayoría, evidentemente, tiene ganas de hacer inversión inmobiliaria, pero obviamente está la famosa barrera del pie o la famosa barrera de la cantidad inicial de dinero disponible para poder hacer estas inversiones que son de alto volumen. Bueno, primero con la venta nuevo, la aproximación tiene que ser con el inmobiliario directo o con el broker o quien esté vendiendo la propiedad. En definitiva, te van a ofrecer alternativas bien beneficiosas en términos del pie. Es decir, te van a dar alternativas de financiamientos de pie, hay unos conceptos de bono pie, hay otros conceptos como que das el pie en cuota y en definitiva te favorece mucho porque vas de a poco pagando la propiedad hasta que se ejecuta el proyecto y cuando ya tienes que escriturar, bien, ya tienes abonado el pie y por lo tanto se hace mucho más fácil y también puede ser una alternativa muy conveniente. Estamos también siempre hablando de propiedades nuevos. Estamos hablando de nuevos. Ya, por lo tanto, es una alternativa muy válida para quien no tenga el pie hoy. Y formalmente te ofrecen alternativas que en definitiva son flexibles. Y si vamos al usado, lo primero es ubicar propiedades que en definitiva se ajusten a tu perfil. Volvemos un poco a conversar respecto a que tu búsqueda tiene que ajustarse primero a tu perfil financiero. Ok, vamos a hablar un poco después de eso, porque tiene mucho detalle, pero primero imaginemos que ya tenemos una propiedad que está dentro del perfil mío como inversionista. Perfecto. Si tenemos una propiedad que ya en definitiva te gusta o se ajusta y eventualmente tienes la capacidad de comprarla, hay varias alternativas. La primera es que tú puedas obtener por tus medios el pie. Si no lo tienes, también hay fórmulas en definitiva de aumentar el valor de la propiedad para tratar de colocar el menor pie posible. Aquí el trasfondo, y lo vamos a conversar después también, el ejercicio fundamental es que tengamos un buen ejercicio financiero respecto al apalancamiento. Vamos a ver los conceptos en específico, pero en definitiva es tomar deuda y buena deuda. Y por lo tanto, en una propiedad usada, lo que tienes que hacer es tratar de dar el menor pie posible a través de tener un precio mayor, pactado con quien te lo vende, y dar un pie, el mínimo pie posible. Y de eso se trata entonces, que iguala un poco la condición que te ofrecen las inmobiliarias o estos brokers del departamento nuevo. ¿Por qué usada? Creemos que es interesante hablar de eso porque todos hablan de propiedades nuevas. Porque ustedes se meten, por ahí hay muchas corredoras que están haciendo charlas y conferencias y están vendiendo propiedades nuevas, porque a ellos les interesa vender y no enseñar. ¿Cuál es el tema con las propiedades usadas? Es que tú tienes dos posibilidades. O juntas el pie, que hay técnicas bastante interesantes que vienen desde las finanzas personales, para juntar una cantidad de dinero a través de una cantidad de tiempo, o lo que uno puede hacer es trabajar con el precio. ¿Ya? Y me quiero detener un poco ahí para que la gente entienda qué significa trabajar con el precio.
Hoy día los bancos trabajan con tasas máximas de financiamiento, ¿ya? Y que van, dependiendo del banco, pueden ir entre 80% hasta un 90%. Algunos bancos que son un poquito más agresivos. ¿Qué significa eso? Significa que si tú vas con una propiedad que cuesta 1000 UF, que es una propiedad pequeña, ¿cierto? Que casi no existe ya hoy día en Santiago, pero suponiendo para cifras redondas que sea 1000 UF, significa que el banco está dispuesto a prestarte 900 UF. ¿Ya? Entonces tú tendrías que juntar 100 UF durante una cantidad de tiempo. Ahora, si no tienes esa cantidad de tiempo y la opción es buena, lo que puedes hacer es decir que la propiedad cuesta 1100 UF o 1200 UF. Si costase 1200 UF, entonces el banco que financia siempre el 90% significa que está dispuesto a invertir más de las 900 UF iniciales. Por tanto, tú ya no tendrías que juntar las 100 UF, sino que tendrías que juntar 80 UF o 70 UF, y de esa manera podrías acelerar el proceso de inversión. ¿Ya? A eso en la jerga inmobiliaria le llaman el inflar la propiedad. ¿Ya? Y esa es una técnica que se podría explorar. Obviamente que no es infinita, los bancos también tienen departamentos de tasación. Ahora, cuando tú, por ejemplo, piensas no en un precio de 1000 UF, sino que piensas en un precio de 1500, un precio que está inflado, claramente inflado para poder hacerlo gráfico en esta conferencia. ¿Cómo es el tema con el proceso de negociación, con el vendedor? Mira, lo fundamental es transparentarle a quien vende. Si tú eres la parte compradora, es transparentarle a quien vende, en definitiva, de cuál es la figura que tú estás planteando. Existe un beneficio para ti como comprador y te perjudica en cierto grado como vendedor. Va a depender también de cuál es la figura tributaria de estos dos actores, digamos. Pero en definitiva es marginal y por lo tanto, en pos de que el negocio se lleve a cabo, por lo general es un tema de conversación, de negociación, de acuerdos. O sea, en el fondo lo que en el acuerdo sale especificado a las 1500 UF. No sale especificado, pero sí al momento de promesar tú especificas los montos de tal forma que te cuadre al minuto de hacer la compra y la escritura final y el banco finalmente pague el total o más cercano al 100% a la parte vendedora. Ya, o sea, queremos también explicarles, digamos, ese es el punto con los departamentos usados, ¿ya? Entonces, estamos haciendo como una especie de guía o manual de cortepalo, ¿cierto?, para entrar en este negocio. Entonces, la primera recomendación es que ustedes sean capaces de detectar algún segmento que sea interesante. Ese segmento tiene que ser ya pensar, por ejemplo, en los tamaños de propiedad, los tipos de propiedad y en las ubicaciones que ustedes van a manejar. Siempre una muy buena recomendación que ustedes tengan sectores que conozcan muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, Patricio, por ejemplo, es un especialista en Santiago Centro. ¿Ya? O se conoce muy en detalle las propiedades o el sector de Santiago Centro, y mientras más tú vayas profundizando en un sector, mayor posibilidad de ventajas o de oportunidades te vas a ir encontrando en esos sectores. No pienses que cuando alguien te llama, un corredor te llama y te dice, oye, mira, tengo una tremenda ventaja, efectivamente va a ser tan así, si también todo el mundo anda queriendo vender. Entonces, si hay una tremenda oportunidad, bueno, ¿por qué no la ejecuta? Hay que cuestionarla, ¿por qué no la ejecuta la persona que te lo está recomendando? Entonces, la primera recomendación es empieza a darte vuelta, sal en bicicleta, sal a caminar, sal a trotar, como decía Kiyosaki, ¿cierto? Y comienza a conocer el sector, comienza a conocer los edificios, detecta cuáles son las cuadras que tienen las propiedades más antiguas, las más nuevas, las que tienen más proyección en cuanto a crecimiento inmobiliario, etcétera. ¿Ya? Y una vez que vayas detectando los sectores y te vayas haciendo especialista, empieza a considerar fuertemente el tema de las propiedades usadas. Cuando detectas una propiedad usada que se está vendiendo, aproxímate, pregunta, cotiza, revísala. Nunca mandes una cotización o mandes un precio sin ir a ver la propiedad. Siempre es bueno ir a ver la propiedad, revisarla, porque da más seriedad, más consistencia al negocio, y una vez que la detecte, entonces te puedes jugar quizás con un precio un poco más bajo en la negociación, mientras estás juntando el financiamiento. Una vez que llegas al acuerdo, ¿cierto? Y si te falta financiamiento, podrías llegar entonces a un acuerdo con el vendedor para poder promesar a un mayor precio. Obviamente que en la promesa será un mayor precio y tú le pagas un menor precio. La idea es que después el banco con esa promesa, ¿cierto?, pueda financiarte una mejor
o sea, tú tengas que poner una menor cantidad de pie. Ya, esa es como la síntesis del tema de los departamentos usados. El segundo tema es que mucha gente cree que para ser inversionista inmobiliario tiene que ser un agente que está bancarizado. Y la verdad es que sí. La verdad es que es muy difícil ser inversionista inmobiliario sin un banco detrás. Ahora, el tema es que hay formas y formas de bancarizarse. Y eso queremos hablar un poco con Patricio hoy día para terminar la parte de exposición, que tiene que ver con cómo tú trabajas tu imagen frente a tu banco. Mira, lo primero es que tenemos que entrar al sistema. O sea, aquí la invitación y lo que nos mueve a todos es que entremos al juego. Y para entrar al juego, y si queremos apalancarnos o endeudarnos para que nos presten para una propiedad de inversión, tenemos que entrar al juego de los bancos. Y por lo tanto, el banco tiene un pensamiento bien específico que tiene que ver con te presto tantas veces tu sueldo o te presto hasta un 25 o 30% de la propiedad, de tu ingreso, mensual. Entonces, es bien simple en eso. Entonces, tenemos que entrar al juego. Y para entrar al juego tengo que acreditar renta. 30% de tu ingreso. Entre el de 25 tu flujo y el 30, porque va a depender un poco. Podría ser que sea un poco más cuando son sueldos mayores. Pero en definitiva, se mueve con principios básicos. Obviamente, hay excepciones. Hay excepciones y sin capital. Sin patrimonio, perdón. Sin patrimonio. Exacto. Sin otro ingreso. Entonces, ese es el ejercicio simple que hace el banco. Sin embargo, cuando vamos a la realidad, lo que tenemos primero que hacer es a qué vamos a aspirar. Vamos a tener un crédito aprobado de cuánta UF, de cuánto es mi capacidad financiera para poder salir a buscar la propiedad, porque podemos ser los especialistas en Santiago Centro, conocer, hacer reservas, ofertas, pero si no tenemos con qué comprar, la verdad que mejor no perdamos el tiempo. Entonces, lo que yo te digo es que tenemos que entrar al juego. Y si la renta no te permite entrar al juego, tienes que primero empezar a diseñar un plan personal para que en definitiva puedas entrar a este juego. Y ese juego se llama tener más rentas o acreditar para los bancos. Lo mismo cuando ya tienes una propiedad, esa misma propiedad perfectamente puede ser renta para ti y ir por la segunda. Y por lo tanto, esto es un juego de conocer cuáles son mis características financieras, presentarlas al banco y acceder a esos prerequisitos. Y por lo tanto, entrando a ese juego, podemos ir por la primera propiedad sabiendo cuántas UFs tengo preaprobadas en el banco. Y partimos el juego con eso tan simple. Luego de eso, buscamos el perfil que nosotros estamos buscando como cliente. Déjame un poco también aportar y englobar. El punto para los bancos, hay dos temas que son importantes. Yo diría tres temas que son importantes, pero hay uno que es más importante y otro es de menor relevancia. El tema más importante para los bancos se llama flujo de efectivo. El banco lo primero que necesita saber o que quiere saber es cuál es el flujo de efectivo que tienes tú como cliente, ¿ya? No le interesa ni tu historia, ni cuántas casas o si tu familia es multimillonaria, si tú tienes millones de... Eso no le interesa, sino que le interesa saber cuál es tu flujo de efectivo. Y para eso te va a preguntar que declares ingresos, ¿ya? Entonces las declaraciones de ingresos se hacen con contratos de trabajo, ¿ya? Se hacen con boletas de honorario, y se hacen con contratos de arriendo, ¿ya? O sea, principalmente esas son las declaraciones de ingresos. Ahora, si son contratos de trabajo, lo más probable es que sea un contrato indefinido, el ingreso entre directo. O sea, digamos, si tú ganáis $1.000.000, el banco dice, ok, $1.000.000 de flujo efectivo. Si son boletas de honorario, te las van a castigar con un porcentaje que va más o menos un 60 o 70%. Te van a castigar un 30%, solamente te va a quedar el 70%, ¿ya? Hay estrategias, si tú trabajas con boleta de honorario, entonces crea tu perfil como inversionista en el banco cuando tengas 3 meses anteriores de alta cantidad de boletas. Pero las boletas son cíclicas, te van a pedir los 3 meses anteriores. Entonces, si tú, por ejemplo, haces una actividad que es fuerte durante noviembre, diciembre y enero, o por ejemplo los más jóvenes, diciembre, enero y febrero, que están de vacaciones y trabajan, entonces prepárense en marzo para que tengan que declarar ese tipo de boletas, porque se les va a potenciar mucho más el flujo de efectivo, que es lo más importante. Yo diría que el 70% en importancia lo marca el flujo de efectivo, ¿ya? Y el otro tema que es importante en el flujo efectivo son los contratos de arriendo. Si tú tienes una propiedad
entonces preocúpate de tener un contrato ante Que notario respalde. que respalde que está arrendado a un precio que sea interesante para poder agregarlo a tu flujo de efectivo, porque si te descuidas con esas cosas, entonces lo que va a ocurrir es que tu capacidad potencial de los bancos también va a ir disminuyendo, ¿ya? Frente a los bancos. El segundo tema de importancia tiene que ver con tu patrimonio. Ya los bancos, una vez que analizan tu flujo efectivo, van a mirar tu patrimonio, van a ver si tienes algunas propiedades, si tienes vehículos, por ejemplo, o si tienes algún tipo de patrimonio que te permita, ¿cierto?, colateralizar o asegurar el crédito. ¿Ya? Pero yo diría que en importancia eso va como más o menos en un 20%. O sea, tenemos 70% flujo efectivo, 20% patrimonio y 10% es historia. O sea, su historial también como pagador es importante, el concepto del DICOM, etcétera, los bancos también lo van a observar. Pero cuando tengas que empezar a negociar con un banco, siempre lo más importante es manejar tu flujo de efectivo, ¿ya? Si no tienes flujo efectivo disponible todavía, puedes comenzar a construir, ¿ya? ¿Cómo se construye? Se construye con contratos de trabajo, se construye con boletas de honorario o se construye con contratos de arriendo en sistema formal. O sea, Finanzas ordenadas, con ahorro. ¿ya? Así que ese sería el segundo tema que tiene que ver con el tema de entrar a los bancos. Los bancos, es importante entonces que para ser inversionista inmobiliario tienes que tener un par de buenos bancos, tienes que ser un cliente atractivo para ellos y para eso todo tiene que ver con el flujo de efectivo o la gran cantidad. Entonces lo que tienes que hacer, si todavía no trabajas, si todavía no estás, o si estás preparándote para ser un inversionista inmobiliario, tienes que empezar a pensar cómo vas a potenciar ese flujo efectivo. Si ya tienes flujo efectivo disponible, revisa, piensa si es que estás declarando efectivamente bien ese flujo de efectivo en tu banco y si no es así, conversa con tu ejecutivo, revisa tus papeles para que puedas ampliar tu capacidad de crédito. Ya una vez ampliando tu capacidad de crédito, conociendo, preguntándole a tu ejecutivo cuál es la máxima cantidad de UF que te puede prestar el banco en una propiedad, puedes salir entonces a buscar la propiedad que te interese. ¿Ok? Bien, vamos a responder entonces algunas preguntas. Ya hay varias. Matías Salazar. Hay varias preguntas, ¿cierto? Matías Salazar pregunta, para invertir, ¿qué es mejor? ¿Comprar nuevas en blanco o comprar usadas? Vamos con los depende de nuevo. A ver, Matías, cuando tú compras en blanco, en definitiva lo que estás haciendo es pagar un pie por lo general en cuotas. Y por lo tanto, de forma flexible, tú tienes la comodidad de pagar tus cuotas. Entonces, la inmobiliaria o el broker te van a decir, paga en 24 cuotas, por ejemplo, y en definitiva, al minuto de escriturar o de entregar el departamento, vas a tener pagado el pie y por lo tanto ahí tienes que conseguir tu financiamiento en el banco. Y por lo tanto, es una buena forma de ir obligatoriamente ahorrando el pie. Es bueno porque en definitiva tú puedes alargar esos 2 años y puedes ganar plusvalía y al minuto de que ya vayan a entregar la propiedad, tú lo que vas a hacer, a ver, ya vas a empezar a rentar, pero ya has ganado un periodo de tiempo que te permite ganar en plusvalía. Y por lo tanto es recomendable. Si tú consideras una propiedad usada, ¿cuál es la ventaja de comprar usado? Es que la propiedad la puedes ir a ver hoy. Tú puedes ver cómo están las instalaciones, si el precio está, puedes comparar efectivamente por otras de igual característica y en definitiva lo que tú puedes decir es, prefiero esta porque me gusta, porque está bien cuidada, porque la administración funciona y lo más importante es que puedes ver la rentabilidad de esa propiedad hoy y eso es bastante valioso porque permite que al mes siguiente, eventualmente estando arrendada, ya empiezas a percibir rentabilidad y empiezas a ver los frutos de tu inversión. Y por lo tanto, para responder qué me conviene, va a depender de qué tan bien compras en blanco, si tienes el pie o no, porque si tienes el pie es mucho más fácil comprar hoy día una propiedad usada y empezar a rentar de inmediato. Ahora, si no tienes el pie y tienes la posibilidad con una inmobiliaria o con un broker que te flexibilicen o te obliguen a invertir o a ahorrar, en definitiva, podría ser que en blanco sea tu alternativa. Por lo tanto, va a depender de cuáles son tus características, qué es lo que buscas, si tienes el pie o no, y también hay que evaluar numéricamente, y eso lo vamos a ver en una clase en específico, numéricamente los dos grandes conceptos de beneficio, que es la rentabilidad y la plusvalía. Ahora, Matías, otra cosa. A ver, la gran diferencia entre la propiedad nueva y la propiedad usada tiene que ver con el pie.
Ya, o sea, si tú tienes pie, yo creo que lo que más conviene es buscar una propiedad interesante usada, ¿ya? Ahora, si hay una propiedad que también es interesante nueva, bueno, hay que analizarlo, pero generalmente tienes más información cuando ya está la propiedad. ¿Por qué? Porque las propiedades no solamente valen por los metros cuadrados o por las calidades de construcción, valen por las comunidades donde están insertas, valen por la zona, pero no solamente la zona en términos de comuna, valen porque están cerca de una calle con ruido, o una calle tranquila, o porque la comunidad es tranquila, o porque hay un parque cerca y ese parque realmente se ocupa. O sea, tú te puedes dar una mejor idea como inversionista cuando la propiedad existe. Ahora, si es que tú no tienes el pie, hay técnicas. La primera de ellas tiene que ser el ahorro. O sea, bueno, si no tienes el pie ahora, empieza a juntar dinero ahora. ¿Para qué? Para que en 5 o 6 meses más puedas tener el pie y salir a buscar propiedades, ¿cierto? Usadas que sean interesantes con tu ahorro. Ahora, si hay una oportunidad que realmente es extraordinariamente buena, hay otras técnicas. Por ejemplo, existen los avances en cuota. ¿Ya? Uno podría perfectamente decir, mira, voy a agarrar mi tarjeta de crédito, voy a pedir un avance en cuota, sacar la plata, ¿cierto? Y te quedas pagando cuotas, obviamente que tienen mayor tasa de interés, y en los primeros meses vas a estar mucho más apurado con el crédito hipotecario, más el crédito de tarjeta. Es más arriesgado, pero si la oportunidad inmobiliaria es tremendamente buena, entonces también podría ser una buena alternativa, ¿ya? Para complementar con lo que dice Nicolás, Matías, también está la alternativa de que tú efectivamente tomes un crédito de corto plazo. Sin embargo, nosotros siendo responsables, la verdad que es bien riesgoso. Sin embargo, hay unos modelos con inmobiliarias también en venta en entrega inmediata, en donde tú das el pie y efectivamente la tasación te la hacen por un valor mayor y luego la inmobiliaria te devuelve ese pie que lo tomaste con la tarjeta de crédito u otras vías. Tiene que ver en específico con cómo tú tomas el riesgo. Porque perfectamente si tú tienes el pie, y yo ahí difiero un poco también de lo que plantea Nicolás, pero tiene mucho sentido, si tú eres muy riesgoso también puedes tomar este pie, llevarlo a una inmobiliaria donde tiene un proyecto en blanco y hacer un multiplicador por 4 o 5 bueno, ese es propiedades. otro tema. Y en definitiva estás tomando un riesgo importante porque vas apostando principalmente a la plusvalía de ese proyecto y por lo tanto también puede ser una alternativa bastante rentable y quizás por sobre comprar una propiedad en usado. Sin embargo, son alternativas que tú tienes que manejar. Por eso es que aquí la respuesta a tu consulta es un depende, pero te entregamos todas las armas para poder analizar. Ojo, mira, hoy día un departamento usado de bastante ventaja, estamos hablando de 3.000 UF, 3.100 UF, son con 10 millones de pesos. O sea, hoy día perfectamente, si tienes un vehículo, lo puedes vender y no hay problema que ande en transporte público en bicicleta durante un año mientras vuelva a juntar dinero para comprar otro vehículo. Ya tienes 5 millones de pesos y yo estoy hablando de agarrar tu tarjeta de crédito, sacar 5 millones de pesos más y estructurar los 10 millones y comprar esa propiedad, ¿ya? Obviamente que tienes que tener conciencia y hay que sacar los cálculos, si esto es finanza y finanza es lógica finalmente. Nico Sepúlveda, ¿cómo estás, Nico? Mucho gusto. Cuando uno es inversionista de buen comportamiento, ¿después de cuánto tiempo el banco te vuelve a evaluar como cliente de menor riesgo y con ello optar a nuevas opciones de crédito? La verdad que aquí yo lo que te puedo decir es que más que ser un inversionista de buen comportamiento, a ti eventualmente si tienes un buen comportamiento y haces una inversión, no significa que al otro día tengas un mal comportamiento. Cambia tu condición. Y aquí es donde hay una inteligencia y hay temas más prácticos y tácticos que tú puedes ir trabajando. Tú eventualmente, si estás pensando y hiciste una inversión y quedaste prácticamente pensando en que no puedes volver a invertir en un buen tiempo más, si esa es la consulta, ese es un paradigma, porque en definitiva esa propiedad te puede ayudar a escalar a la segunda o volver nuevamente a tu nivel o a tu comportamiento de buen inversionista. Al contrario, mientras más propiedades debiese ser mejor evaluado. Pero hay que tener en cuenta lo que tú dices, el tema del flujo. Si efectivamente tus flujos empeoran, el banco obviamente también va evaluando eso y los paradigmas tienen que ver con que el buen comportamiento o el mal comportamiento depende de cómo está configurada tu estructura financiera. Sí, Nico, un poco también complementando la respuesta, Nico, ya lo hablamos, el punto está en el flujo efectivo. Ya aquí
no tiene que ver con que uno se porte bien. Yo sé que tú te estás refiriendo a pagar el crédito hipotecario, ¿ya? El punto está en que el banco lo que le interesa cuando tú puedes volver al siguiente día si quieres. O sea, tú firmaste, acabaste de firmar la escritura de tu propiedad, ¿cierto? Y tú puedes ir al próximo día a tu ejecutivo y decirle, oye... O al otro banco, a la frente. O al banco al frente y puedes decirle, oye, quiero otra propiedad. Y puede ser después de un día o puede ser después de 10 años. ¿Ya? O sea, no hay un tiempo. Ahora, ¿cuál es el punto? Cada vez que tú vayas para allá, lo que van a hacer ellos es que van a evaluar tu flujo efectivo. Entonces, si tu flujo de efectivo da para prestarte 4.000 UFs, ¿ya? Y tu propiedad anterior te costó 3.500 UF, te va quedando una capacidad de 500 UF. Así de simple. Y por lo tanto no podrías comprarte la siguiente. Entonces tendrías que esperarte hasta tener un flujo por dos cosas. Tendrías que esperar tiempo por dos cosas. Una, hasta tener un flujo de efectivo que ya no sea de 4.000 UF, sino que sea de 8.000 UF, supongamos que te fue extraordinariamente bien, y pudiste subir tu capacidad de 4.000 a 6.000 UF, entonces ahora te quedan 2.500 UF de espacio para poder financiar una propiedad. O la otra posibilidad, si no levanta tu flujo efectivo, la otra posibilidad es que tu deuda anterior vaya disminuyendo, y al ir disminuyendo tu deuda anterior, ¿cierto? Se va liberando el espacio que ya está ocupando la propiedad anterior. Eso es todo. Y hay técnicas, ahí te vamos a enseñar más adelante que hay técnicas que tu primera propiedad te va a ayudar a la segunda. Que perfectamente tú puedes generar un contrato, obviamente el banco lo castiga un poco, pero son flujos adicionales que Exacto. tú tienes para ir por la siguiente propiedad. Exacto. Entonces esa parte la vamos a profundizar más adelante. Sí. Alejandra dice, ¿es posible que el banco considere una proyección de arriendo del departamento en el que uno vive aquí, como parte de los ingresos? Aquí hay tecnicismo. En realidad, ahí lo que uno, en definitiva, la trayectoria normal de una persona es que se compre su primera propiedad para vivir. Podría ser el caso, y si ese es el caso, tú lo que puedes hacer es pues, hacer un arriendo de tu misma propiedad y acreditar que tienes ingresos de esa propiedad. El banco, ¿qué es lo que hace? El banco, cuando tú quieres eventualmente comprar o tasar una propiedad, el banco lo que hace es definir un precio y también un estimativo de cuánto renta esa propiedad. Y por lo tanto, sí, el banco, si tú le dices, mira, la propiedad en que vivo y que es mía y es propia, yo la tengo arrendada, por ejemplo, le están mostrando ingresos adicionales y efectivamente te ayudan como parte de tus ingresos. Y es una muy buena política. Por eso te digo que si tú compras una propiedad y luego quieres comprar la segunda, la primera te debiese ayudar. Es como tú muestras la figura que efectivamente te apoye a seguir escalando. Alejandra, mira, flujo efectivo significa que hoy día tu propiedad tiene a cargo digamos, un costo financiero que es el dividendo que tú estás pagando. Como tú vives en ella, obviamente que eso está activado como un costo. Ahora, ¿cuál es el punto? Si tú haces un contrato de arriendo de tu propiedad, ahora, tú sigues viviendo en la propiedad, tú haces un contrato de arriendo, obviamente con los precios, ¿cierto?, del sector, etcétera, del tipo de propiedad, tú puedes tomar ese contrato de arriendo y puedes presentarlo en el banco, y el banco lo que va a hacer es que obviamente le va a aplicar un factor de castigo, pero no va a ser el 100%. ¿Ya? Y eso entonces te va a complementar tu flujo efectivo y entonces va a abrir un poquito más tu capacidad de financiamiento con respecto a ese banco. Bien. Sol Hermosilla dice, alumna, ¿cómo está Sol? Alumna de Nico, dice, consulta, ¿depende del banco la posibilidad de que otorguen un 90% de financiamiento teniendo ya una primera propiedad? Sí, depende. Depende. Son pocos. Entiendo que hay 4 bancos ahora que están dando el 90%, pero es bien difícil que acceder al 90%. Va a depender de las características financieras de cada uno. Yo te diría que es factible, pero hay que pelearlo bastante y la recomendación es cotizar entre todas las alternativas para poder optar, obviamente, al 90% que es un privilegio. Mira, Sol, junta tus papeles, anda a conversar con tu ejecutivo, tu ejecutiva, anda, ya, distinto a hablarlo por teléfono, anda, convéncela, dile que te ayude, que presente los papeles, busca ayuda y ve cómo puedes mejorar tu condición en el departamento de riesgo que te va a evaluar tus papeles y finalmente
puede optar a un 90% en algunas instituciones bancarias, ¿ya? Pero son pocas. ¿Ya? Pato dice 4, yo la verdad desconozco esos detalles, pero sí sé que son pocas las que prestan el 90% para la segunda propiedad. Mientras haces eso, ahorra. ¿Ya? Ahorra, ordénate, busca cómo mejorar tu flujo efectivo, busca cómo puedes mejorar la presentación de tu flujo efectivo. Si estás viviendo en una propiedad, busca cómo hacer un contrato de arriendo de esa propiedad y ahí vas a empezar a ampliar tu capacidad para poder trabajar y comprarte tu segunda propiedad. ¿Ya? Boris dice, ¿cuál es la diferencia entre un crédito hipotecario y leasing habitacional? Bien. Bueno, Boris, la hipoteca, hay algunas diferencias. Efectivamente, el leasing, yo en lo particular, y te voy a responder desde mi experiencia, el leasing es un contrato de arriendo con una opción de compra final. Entonces, la gran ventaja de esto, cuando lo haces y eres un inversionista ya un poco más experimentado y trabajas con sociedades, la gran ventaja es que esa cuota efectivamente podría entrar como gasto y tienes un arriendo finalmente y al final, al pagar la última cuota, esa propiedad es tuya. Y por lo tanto, la propiedad en un leasing es del banco. A diferencia de un hipotecario, que la propiedad es tuya y te prestan para poder comprarla, pero la propiedad está a tu nombre. Y por lo tanto, ¿cuál es la diferencia principal? Tiene que ver con la forma en que tú estás comprando, si es persona o es empresa, y una es que es un arriendo. No sé si respondo específicamente. Por lo general se usa la figura de los leasing más en empresas. Cuando ya eres un inversionista un poco más experimentado, tienes que formar una sociedad de inversiones, vas por unas figuras más complejas y que te permitan organizar de mejor forma tu carga tributaria. Sí. Bien, vamos a la última ya pregunta. Gonzalo pregunta sobre el financiamiento y cómo afecta el tema del cónyuge. ¿Pato? ¿Usted que es especialista en cónyuge? A ver, aquí entramos a la parte legal, pero en definitiva se afecta el flujo efectivo. Cuando tú eres casado, primero, ¿bajo qué régimen estás casado? Si es separación de bienes o en sociedad conyugal. Si tú estás en cualquiera de las dos alternativas, está la posibilidad para los bancos de acreditar rentas con el cónyuge. Y por lo tanto es un beneficio en donde tú firmas un contrato y acreditas y va como aval o la figura conjunta. Y por lo tanto es beneficioso, salvo que no tenga buenos antecedentes, obviamente, financieros la otra persona y que en definitiva perjudique el proceso, pero si tienes una persona y contribuye a acreditar más flujos, podemos aumentar tu capacidad y tener acceso a mejores condiciones tanto de crédito. Recomienden nuestra página para que cada vez seamos una mayor comunidad y estamos entonces al habla. Que tengan una excelente semana. Chao. Chao, nos vemos, que estén bien.